La Iglesia Evangélica Pentecostal Las Acacias presenta para ti un mensaje de reflexión y cambio, una palabra actual que impactará tu vida. En la Biblia tenemos un hombre en el Antiguo Testamento que, si ese hombre existiera hoy aquí en medio de nosotros y nos echara el cuento y no lo supiésemos porque está en la Biblia, más de uno diríamos que este hombre sufre alguna especie de esquizofrenia y alguna especie de locura, porque no puede ser que tantas cosas malas le sucedieran al mismo tiempo. La Biblia nos habla de un hombre que amaba al Señor, amaba a Dios con todo su corazón, con toda su mente, y adoraba y sacrificaba y hacía holocausto al Señor toda la semana, no solamente por él, sino lo hacía por sus hijos, por cada uno de sus hijos y de sus hijas, porque tenía una familia grande, era rico, tenía muchos bienes, muchos camellos, muchas ovejas, muchos esclavos. Pero este hombre, sin saber lo que está sucediendo entre telón y qué es lo que está sucediendo allá en el tercero, en el quinto cielo, resulta de la noche a la mañana, cuando él está tranquilo sentado cerca de su hacienda, se le acerca un hombre corriendo y dice: mira, acaba de venir un problema y se acaban de morir todos tus hijos. Y usted sabe lo que produce el dolor de la muerte de un hijo. Imagínense que a este hombre se le acerca y le dicen que todos sus hijos murieron. No pasan 5 minutos y se le acerca otro hombre y dice: todo tu ganado, todos tus bienes lo perdiste. Todas tus haciendas, todo lo que habías obtenido durante tantos años, ahora estás en la quiebra. Y él simplemente decía: bueno, si el Señor dio, ¿por qué no lo puede quitar? Pasado un corto tiempo, a este hombre le cayó una sarna, unas llagas, que en el texto de ese libro nos dice que era tan insoportable la picazón que este hombre sentía, que él agarraba ostraca y con la ostraca se rascaba en el cuerpo. Si usted ha visto los materos de cerámica roja, que lo venden en cualquier vivero, cuando se podía comprar materos, ahora ni de plástico. Pero esos jarrones, esos tiestos, cuando se partían, cada pedazo de esos, cada pedacito de ese barro rojo es ostraca. Imagínense este hombre con semejante picazón, y en aquella época no existía la medicina de hoy en día. No habían pomadas, no habían cremitas, lo que había era ostraca, y este hombre tenía que rascarse con eso porque no aguantaba la picazón, lo que hacía que su llaga creciera aún más y tuviese que echarse ceniza de carbón, porque ese era el talco de la época. Y no había crisis económica, pero ese era el talco de la época. Y llega un momento que este hombre comienza a tener una conversación con Dios y comienza a crear un diálogo con él, pero Dios no le daba respuesta. Pero llegó un momento crítico en su vida que habló tanto que entonces dice en Job 42, verso 1 al 2, de la siguiente manera: respondió Job a Jehová y le dijo: yo conozco que tú lo puedes todo y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Repito el texto, repito las palabras de Job al Señor: yo conozco que todo lo puedes y que no hay un pensamiento fuera de ti que se esconda de ti. Esto lo dice Job después de que Dios le hubiese hablado durante casi 4 capítulos continuos, desde el 38 hasta el 41.
Después que él presenta su queja, le habla de toda su crisis, de su enfermedad, de haber perdido todos los hijos, de haber perdido todos los bienes. Y qué cosa extraña, que Dios le dejó la esposa. Y no porque la esposa era el aguijón, no es por eso. Pero fue la esposa la que le dijo a este hombre: maldice a Dios y muérete. Porque me imagino cómo estaría la pobre mujer de obstinada. Usted sabe lo que es difícil de aguantar. No es los dolores de parto de una mujer. Es los dolores de un hombre que no está de parto, pero que grita como si lo estuviera. Mi papá una vez le dio un cólico nefrítico. Y eso es horrible. Porque tenía un cálculo del tamaño de un huevo de gallina. Y no sabían cómo operarlo. Y como uno no es gallina, pregúntese usted por dónde va a salir el cálculo. Y no se me olvida que mi papá con ese dolor bajaba al sótano de la casa y empezaba a caminar de un lado al otro por todo alrededor. Mi hermano, mire, todo el mundo en Pueblo Nuevo, Macarao, al día siguiente a las 6:30, a las 7 de la mañana, cuando pasaban al frente de la casa, le preguntaba: ¿y cómo está tu papá? ¿Y cómo sigue tu papá? ¿Pudo dormir? ¿Saben por qué, mi hermano? Porque mientras él caminaba de una esquina a la otra, eso era ¡ay! 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 No podía aguantar el dolor. 19 días con ese dolor hasta que lo pudieron operar. Imagínense el dolor de este hombre. Imagínense el obstinamiento de esta mujer, que no aguantaba que este hombre tuviese tanto sufrimiento, que lo único que se le ocurre en su mente es: maldice a Dios y termina con tu vida. A lo que este hombre respondió: yo sé que mi Redentor vive y Él sabrá qué va a hacer con mi vida. Después de tanta queja que tuvo este hombre, Dios en el capítulo 38, verso 1 le dice a Job: ahora tú, Job, cíñete como varón tus lomos, y yo te voy a preguntar, y tú me vas a contestar. En 2 ocasiones le responde Job en esa conversación a Dios: yo conozco que tú todo lo puedes. Yo conozco que tú todo lo puedes y que tú nada escondes y que yo no puedo esconder nada de ti. Hay momentos críticos en la vida que la gente quisiera que nosotros acabáramos con todo. Hay situaciones que nosotros quisiéramos que ayer, que hoy, que hace 5 minutos terminara. Situaciones del país, situaciones personales, situaciones de la familia. Pero todas esas situaciones, ténganlo por cierto, no hay una sola de ellas que no esté dentro del plan de Dios como propósito para que aprendamos a creer en Él. A veces se nos olvida que Jesús dijo en Lucas 11, 9 al 11. Miren lo que dijo el Señor: ¿qué padre de ustedes, si un hijo de ustedes les pide pan, le va a dar una piedra? ¿Usted lo haría? O si le pide un pescado, en lugar del pescado le da una serpiente. ¿Y quién de ustedes, lo dice en Lucas 11, 9 al 11, quién de ustedes si le pide un huevo su hijo, le va a dar un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se le pidan. No es cualquier cosa lo que Jesús está diciendo aquí. Entienda esto: en la época de Jesús, en el siglo I, año 30, el desayuno de un niño
de 6, 7 años en su época consistía en 3 cosas. Un pedazo de pan del tamaño de un pan pita, usted lo conoce. Un pescadito que no sea más grande que esta mano. Y un huevo. Y solo con eso se podía comprar con el salario de un día de trabajo. Así que si el padre compraba el desayuno para el hijo, esas 3 cosas para que comiera, siempre iban a haber 2 personas que en la casa no iban a comer. Y el Señor le está diciendo, si ustedes, escuchen bien, si ustedes siendo malos, hacen todo lo posible para lograr obtener el desayuno y dárselo a vuestros hijos, ¿qué creen ustedes? Que Dios no va a dar su poder, que Dios no va a dar su Espíritu Santo, que Dios no va a enviar su gracia para que nosotros tengamos la fuerza, la valentía, el talante y la cabeza en alto para que cualquier situación que tengamos que enfrentar, la enfrentemos, pero al lado de Él y de su presencia y de su poder. El Señor dijo en una ocasión, a Abraham, después que le dijo que iba a tener un hijo, después que Abraham se echó a reír, porque después de viejo, ese hombre no montaba pero ni bicicleta. Y Abraham riéndose, el Señor le dijo a Abraham, ¿acaso hay para Dios alguna cosa difícil? El Señor le dijo a Jeremías, ¿acaso habrá algo que sea difícil para mí? El Señor le dijo, yo hice los cielos y la tierra con mi gran poder y con mi brazo extendido. No hay nada que sea difícil para mí. El Señor Jesús nos dijo, nada hay imposible para nuestro Padre, para Dios. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. No tenemos un Dios inservible. Tenemos un Dios todopoderoso que lo que pide es sencillez de corazón, humildad de ser, y que podamos entender que sin Él no podemos nada, pero con Él podemos todo. Él resuelve toda situación difícil. Él resuelve toda cosa difícil e imposible. Oigan esto, abrió el mar rojo, convirtió el agua salada en agua dulce, hizo caer pan del cielo, sacó agua de la roca, resucitó al hijo de la viuda, detuvo el sol, la luna, cerró la boca de leones, sanó a hombres en medio del fuego, resucitó al hijo de la viuda de Naín, sanó paralítico, sanó ciego, sanó leproso, levantó muertos, dio paz, dio seguridad. Y la obra más poderosa que hizo ese hombre llamado Jesús, la obra más difícil, la más imposible de hacer, fue venir aquí en medio de nosotros, vivir como cualquiera de nosotros, hacernos mostrar el reino de los cielos, morir en una cruz, resucitar y estar a la diestra del Padre intercediendo por cada uno, por nosotros, para que podamos obtener el premio de su gracia. Cierro con esto. Si Dios lo hizo conmigo, lo hace también con usted. Dios no me ama a mí más que a usted. Nos ama por igual. Hace más o menos 1 mes y medio, un domingo, yo estaba estudiando porque tenía un parcial de psicometría, que eso es una materia que le saca canas a uno en las axilas. Eso es duro. Y estaba todo preparado. Estaba todo hecho, estaba todo listo. A las 8 de la noche me llama una compañera de estudio. Me dice, señor José, me mete en el diminutivo, señor, no sé por qué. Y me dice, la data se cayó, no existe.
A mí me iba dando un infarto, mi hermano. A mí me dio de todo, a mí me dio una moridera, a mí me dio una calentera que hace años a mí no me daba. Son 490 personas con respuestas para 94 preguntas cada uno. Mire, ni que yo hubiese durado 3 días seguidos, levanto yo esa data. Aparte de eso, cae un palo de agua. Se corta la luz en mi casa, se corta la luz donde la muchacha y se cae el teléfono. Yo estaba pero imposibilitado, me sentía, Señor, yo no puedo perder ese parcial mañana tenemos que entregar esos análisis. ¿Cómo hago? Yo estaba ofuscado, no sabía qué hacer. Había estado todo el día en eso. Y sentado ahí en la computadora que no sabía qué hacer, mirando la pantalla negra, porque si no hay luz y en oscura. Mi esposa me pone la mano así y dice, oye, deberíamos irnos a comer un helado. Digo, mamá, dime tú, ¿dónde conseguimos nosotros un helado a esta hora, 8:30 de la noche, con lluvia? Pero yo entendí las señales. Ella lo que quería era que yo me saliera por un momento de la situación. Mi hermano, yo me paro de la silla. En lo que me paro de la silla, tocan la puerta de la casa. Y cuando mi esposa abre, sale un niñito de 5 o 6 años con una taza de helado diciendo, el Señor me dijo a mí que ustedes tenían antojo de helado. Cuando yo vi el helado, yo dije, ¿qué base de datos ni que nada? Si Dios respondió el helado, me tiene que traer la data. A las 9:30 llegó la luz. A las 9:30 me llaman. Me dice, señor José, regresó la luz. Aquí sí y allá también. Y también regresó la data. Solo Dios puede hacer estas cosas. Solo Dios puede contestar. Yo no sé cuál situación vengas tú, cualquiera que sea. Tal vez sea de enfermedad. Tal vez sea un problema crítico en el hogar. Tal vez sea un hijo que no sirve para nada. Y a veces los hijos no sirven para nada, es porque nosotros no servimos para nada también. No importa cuál sea. No importa si tienes que hacer colas gigantescas por algo y cuando llegas al final te dicen lo que había no hay. Y no venga mañana porque mañana tampoco va a haber. Eso no importa. ¿Sabe por qué no importa? Porque Dios es su proveedor y es mi proveedor. Y para Dios no hay que hacer cola, porque Dios ve la necesidad. Y Él dice en su palabra que no hay justo ni hijo de justo que mendigue pan. Agárrese de esa palabra. Agárrese de la palabra que dice que esa enfermedad no es de muerte. Agárrese de esa palabra que le dice a usted que esa enfermedad no va a ser para toda la vida. Camine con la frente en alto con dignidad. Usted no es la enfermedad. Usted es un hombre de Dios. Usted es una mujer de Dios. Usted ha sido llamado. Usted ha sido llamada para que por donde camine, no importa lo que usted esté viviendo, ponga su frente en alto, porque Dios a usted de ahí la va a levantar. Dios a usted de ahí lo va a levantar y va a impactar su familia, su sociedad y este país. Fue el mensaje de la palabra de Dios de la Iglesia Evangélica Pentecostal Las Acacias. Si deseas adquirir este material, puedes llamar al teléfono 213-7031.